Bien, buenas noches mis queridos amigos y hermanos, colegas del Ministerio de la Palabra. De nuevo nos encontramos en didáctica teológica con la intención de seguir avanzando, profundizando en todo lo que tiene que ver con la diagramación en bloque. Hoy tenemos un texto bien interesante y es el capítulo 4 de Efesios, verso 1 al 6. Vamos a ver allí principios de diagramación y espero pues que todos los que estamos conectados a esta hora y los que luego verán el video puedan edificarse y todos podamos ser edificados por la palabra de Dios y a la vez podamos aprender o reforzar, mejor dicho, principios de diagramación. Celso, por favor, den una palabra de oración para encomendar este tiempo en las manos del Señor. Bueno, amado Señor, Padre, gracias Jesús por este rato. Acláranos todo, Señor. Pon todo el conocimiento que necesitamos, Padre, para aprender esta palabra y profundizar en tus escrituras, amado Rey. Gracias por el profesor Jorge y bueno, bendícelo él también para que nos alimente de todo eso que nos tienes preparado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Celso. Bien, voy a compartir la pantalla. Como les dije, vamos a trabajar hoy con Efesios capítulo 4, el verso 1 hasta el verso 6. Es un texto que a simple vista parece fácil, pero tiene sus bemoles y sostenidos. Entonces, vamos a revisarlo y vamos a hacer los procedimientos para la diagramación. Como ya ustedes saben, necesitamos identificar las oraciones principales y las oraciones secundarias y establecer la relación estructural, es decir, a quién está modificando una oración subordinada que identifiquemos en el texto. Y para ello, seguimos un procedimiento muy sencillo. En primer lugar, identificamos los conectores subordinantes. En segundo lugar, identificamos a los verbos que quedan subordinados por estos conectores subordinantes. Y luego, los verbos no subordinados. En los verbos no subordinados vamos a encontrar las oraciones principales y en los verbos subordinados vamos a encontrar las oraciones subordinadas. Y recordemos que dentro de los conectores subordinantes necesitamos tomar en cuenta los pseudoconectores, como los hemos denominado nosotros en nuestro curso, los cuales son los infinitivos, los participios pasados y también los gerundios. Entonces, vamos a ver el texto, vamos a darle una lectura y luego entonces comenzamos con nuestro procedimiento, que el primer paso es identificar los conectores subordinantes. Dice el apóstol Pablo, yo pues preso, y aquí realmente deberíamos colocar la palabra que aparece en el texto original, que es prisionero. Yo pues, prisionero en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y luego el resto del texto es un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Bien, vamos a revisar el procedimiento, el texto de la mano del procedimiento. Vamos a identificar los conectores subordinantes
Luego, vamos a identificar inmediatamente qué verbo queda subordinado con ese conector. Y luego veremos cuáles son los verbos que quedan sin subordinación y allí tendremos las oraciones principales. Bien, vamos a comenzar con el texto. ¿Cuál es el primer conector subordinante que ustedes pueden identificar en el texto? Skessler puede hablar y los muchachos me traducen lo que dice Skessler. Ya te oigo, Skessler, bienvenido a la vida, ya te oigo. Dime. La preposición que. La preposición que. Ahí sí me fregaste, Skessler. La preposición que. La conjunción que. Ah, la conjunción. Wow, ahora sí. No hay preposición que, Skessler. La conjunción que, y aquí es una conjunción completiva, la cual, ¿qué tipo de oración introduce esta conjunción completiva, Guski? Os ruego. No, pero ¿qué tipo? ¿Qué tipo de oración construye? Te voy a ayudar un poquito. Yo pues, preso en el Señor, os ruego. ¿Qué os ruego? Que andéis como es digno. Ok, ¿qué tipo de oración es esa? Ah, ya, es un complemento directo. Oh, ¿no? Cielo, esa es la función, pero todavía no me has dicho qué tipo de oración es. ¿Qué tipo de oración? Para que sea complemento directo, ¿qué tipo de oración es? Subordinada sustantiva, subordinada adjetiva, subordinada adverbial. 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 No, presos los dos. Es adjetiva. Presos los tres. Jared, bienvenido. Tienes la oportunidad de no ir preso. ¿Es adjetiva? No, preso. ¿Y por qué sustantival? Porque es complemento directo, precisamente. Guski dijo que andéis como es digno de la vocación. Es complemento directo. Ninguna oración subordinada adjetiva es complemento directo. Ninguna oración adverbial es complemento directo. Entonces, las únicas oraciones que funcionan como complemento directo son las oraciones sustantivas. ¿Aló? ¿Quién respiró por allí? Godzilla. Ya, mira, oído, por favor. Ninguna oración. Jared, se te escucha la respiración. Ya, lo siento, profesor. Por fin puedo estar en tu clase en vivo. Bienvenido, Jared. No hay Gracias, ningún problema. Ok, fíjense lo siguiente. Ninguna oración adjetival funciona como complemento. Solo los sustantivos funcionan como complemento directo. Por lo tanto, es necesario entender que se trata de una oración subordinada sustantival. ¿Por qué? Porque cumple función de complemento directo. Entonces, mosca con eso, muchachos, ¿ok? Ni es adjetiva ni es adverbial. ¿Qué otro conector encontramos en el camino, Celso? Celso. Ajá, ya estoy. El otro qué. ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué se come ese? ¿Y qué será la vida de cómo? Ah, ¿verdad? ¿Cómo? Se lo comieron a cómo. Sí, Yo como, sí, tú comes, él come. Todos comemos. ¿Cómo? ¿Qué tipo de conector es este? Que aquí es una conjunción completiva. ¿Cómo? ¿Qué conector subordinante es? ¿Es un pronombre relativo?
es una conjunción, es un adverbio, es un pseudoconector. ¿Qué es? Ya estamos buscando la chuleta ya. Ajá. Busque la chuleta de los conectores porque allí está. Preposición no es, ¿no? No, para nada, jamás ni nunca. El Señor reprenda al diablo. Es una conjunción. No, en este caso. Si yo le pregunto al verbo, ¿de qué manera andéis? ¿Qué me responde el verbo? Como es digno. Ajá. ¿Y esto qué es entonces? Eso lo vimos la clase anterior. Pero no es mal. No murmuréis los unos de los otros. Un adverbio de manera, muchachos. La chuleta la tienen incompleta. Adverbio de manera. Sí, Me introduce una frase, una oración adverbial de manera, de modo. Que andéis. ¿Cómo andéis? ¿Qué me dice el texto? Como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fíjate, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis. Pero ¿cómo andéis? ¿Cómo es digno de la vocación? No vamos a andar de la manera como a nosotros se nos ocurra. Hay un criterio y ese criterio es cómo es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ok, entonces, primer conector es la conjunción completiva que me introduce una oración sustantival que funge como complemento directo del verbo ruego. Luego me encuentro con un adverbio de manera que me introduce una oración subordinada adverbial de manera, la cual está asociada al verbo andéis. Entonces, aquí en este primer versículo ya me encuentro con dos verbos subordinados. Andéis, ¿por qué? Porque está precedido de la conjunción completiva que, y es, porque está precedido por el adverbio de forma o de manera, como. Ahora, Celso mencionaba una tercera, un tercer conector subordinante. ¿Con qué? Ahora pregunto yo, Celso, ¿con qué se come esto? ¿Qué es esto que está aquí? ¿Y qué? Con es un pronombre. Un pronombre. ¿Pronombre de qué tipo, Celso? Ya Un pronombre. te digo. Ya vaya. Ya. No una preposición, una preposición. Es una preposición, Celso. Una preposición y el que funciona como un pronombre relativo. Muy bien, muy bien. Fíjate, Celso, voy contigo. No es un pronombre nunca. Es una preposición que está acompañada con el pronombre relativo que. Ahora, Eguski, Ajá. las frases preposicionales por lo general funcionan como un adverbio. En este caso, ¿funciona como adverbio o como adjetivo? Ya va. Eso funciona como una oración adjetiva por el pronombre relativo. Muy bien, Iskesler. Funciona como una oración adjetiva. Y si funciona como una oración adjetiva, ¿a quién modifica? ¿A un verbo o a un sustantivo? Eguski. A un sustantivo. ¿Y cuál será ese sustantivo?
Con vocación. Vocación, muy bien. Entonces, no es cualquier vocación, sino es la vocación con que fuisteis llamados, ¿correcto? Entonces, encontramos un tercer verbo subordinado y es fuisteis llamados. No nada más fuisteis. Estoy casi seguro que iban a decir nada más fuisteis, pero este es un verbo en voz pasiva, perfecto pretérito indicativo. Entonces, fuisteis llamados, voz pasiva, segunda persona del plural, ¿ok? Entonces, tenemos en el primer versículo tres conectores: que, cómo, con qué. Y que subordina andéis, cómo subordina a ese, y con qué subordina a fuisteis llamados. ¿Ya? ¿Estamos bien con el primer versículo? ¿Aló? Sí, sí, no. ¿Seguro? ¿Algún otro conector? Sí, ¿Cuál? preposición con, después de con que fuiste llamados, con toda. Ok, pero ¿ese está en el verso 2 o en el verso 1? El uno aquí, con toda humildad. Ah, ok, lo que pasa es que tengo las pantallas de ustedes aquí y me tapa, pero ¿dónde comienza el verso 2? ¿Ustedes que lo ven completo? Es que nosotros no lo vemos completo tampoco, pero viéndolo aparte, empieza con toda humildad. Entonces, aquí comienza el verso 2, ¿cierto? Sí. Ok, entonces en el verso 1 solamente tenemos los conectores que mencionamos. Ahora, verso 2, ahora sí, Iskesler, estamos en el verso 2. Comienza con la preposición con toda humildad. Con toda humildad. ¿Y aquí qué está? Esa es una conjunción. Y Ok, mansedumbre. Esa ok, es una pero, conjunción. ok, pero lo que quiero que veamos es que esta preposición con, por causa de la I copulativa, también afecta a mansedumbre. Y es como si dijéramos con toda humildad y con toda mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Ahora, tenemos con toda humildad, esto es una frase preposicional. Funciona de manera adverbial o adjetival. Y me refiero tanto a con toda humildad y con mansedumbre. ¿Funcionan como adverbio o funcionan como adjetivo? Como un adverbio. Como un adverbio. ¿Por qué funciona como un adverbio? Porque lo que veo es que no tiene el pronombre relativo. Y No, está afectando a fuiste llamados. muy bien. No tiene pronombre relativo, por lo tanto va a funcionar como una frase preposicional adverbial. Ahora, la pregunta importante desde el punto de vista de relación estructural. ¿A quién está asociado con toda humildad y mansedumbre? Andéis. Andéis. Si está asociado a andéis, leeríamos así: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis con toda humildad y con mansedumbre. ¿Sería así, Celso? Esa es una posibilidad. Esa es una posibilidad. ¿Qué otra posibilidad hay en el texto? A ver. Convocación, ¿no? No, O fuisteis llamado, fuiste pues. llamado. Si estaría asociado a fuiste llamado, diría: como es digno de la vocación con que fuisteis llamados con toda humildad y con mansedumbre. ¿Tendría lógica eso? No. No tiene como mucha lógica exegética, ¿cierto? Tendría Es más cierto. lógica la primera opción: andéis como es digno del Señor, como es digno de la vocación con que fuisteis
llamados con toda humildad y mansedumbre. Tendría quizá un poco más de lógica allí, pero después de llamados hay una coma, ¿sí o no? Sí, sí. Hay una coma. Si hay una coma, nos está separando ya el pensamiento y debería estar asociado a otra palabra dentro de la oración que venga después de la coma también. ¿Cuál sería esa palabra a la cual está asociado? Soportando. Soportándoos, muy bien, Eguski, soportándoos. ¿Cómo nos soportamos los unos a los otros? Con humildad y mansedumbre. Tiene más sentido, ¿cierto? Por ejemplo, formo parte de un equipo pastoral y somos diferentes los unos de los otros, ¿sí o no? Sí, sí. Muy bien. Y entonces, la manera de andar como es digno del Señor, en primer lugar, es soportándonos los unos a los otros, ¿cierto? ¿Y qué recurso vamos a utilizar para soportarnos unos a los otros? Humildad, mansedumbre, paciencia. Y todo esto en amor. ¿Sí lo ven? Sí, sí. Ok, entonces fíjate, con toda humildad y con mansedumbre, con paciencia y en amor, todas estas frases preposicionales están modificando a soportándoos los unos a los otros. Y tiene mucha lógica exegética y a la vez tiene mucha lógica relacional. En la medida que yo soporto al que es diferente a mí, yo tengo que armarme de humildad. ¿Por qué? Porque yo no soy el único. Hay otras personas aparte de mí en una congregación, en un equipo de trabajo. Entonces, yo voy a soportar al otro, pero revistiéndome yo de humildad. Voy a soportar al otro, revistiéndome de mansedumbre. No voy a ser áspero, no voy a ser violento, porque es incompatible con soportar a la otra persona. Tengo que tener mansedumbre. Por otro lado, lo voy a soportar y les voy a tener paciencia. No les voy a cortar la cabeza a los hermanos en la congregación, no les voy a cortar la cabeza a los miembros del equipo, sino que voy a tener paciencia con ellos. ¿Por qué? Porque son humanos, porque están sujetos a pasiones, porque tienen sus propios problemas en casa. Y entonces vamos a tener paciencia con ellos. Y luego, aquí está la pepa del guásimo. Los vamos a soportar en amor, en la esfera del amor. Entonces, cuando tenemos amor, indiscutiblemente, vamos a vestirnos de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, fíjate qué interesante, ¿no? Que cualquier buen evangélico en este mundo y en sus alrededores, cuando Pablo dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, seguramente va a estar esperando que el primer comportamiento de santidad tenga que ver con la moralidad, con pureza sexual. Y eso forma parte de los comportamientos de santidad. Sí, claro que sí. Pero no es lo primero en lo que el apóstol Pablo desarrolla. Eso lo va a tocar por allá como en el capítulo número 5
verso número 3, 4. Pero el primer comportamiento de santidad que toca el apóstol es que nos soportemos los unos a los otros. Mira, nadie piensa en esto cuando se trata de santidad. Yo estoy seguro que allá en Perú, Jared tampoco piensa en esto. Nunca pensamos que soportarnos unos a otros, mantener relaciones fraternales sanas, es un comportamiento santo. Y sí lo es. Es el primer comportamiento santo que Pablo invita a los creyentes de Éfeso para que asuman un comportamiento de relaciones fraternales sanas, soportándoos los unos a los otros. ¿Con qué herramientas? Con toda humildad, con mansedumbre, con paciencia, en la esfera del amor. Ahí está. Ahora, Profesor, una pregunta. ¿cómo no, Jared? La frase que tenemos ahí, soportándolos, y el versículo 3, solícitos, estoy tratando de recordar la forma como está en el original y son participios. Son participios adverbiales ambos. No tendrían el mismo valor, diríamos, sintáctico con las dos expresiones, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia. No tendrían, diríamos, esa misma relación y no precisamente relacionándolos, soportándonos con humildad y mansedumbre, sino con el verbo que andéis. Es correcto. Felicitaciones, Jared. Excelente pregunta y excelente comentario. En el texto griego, ambos, soportándoos, solícitos, son participios adverbiales. Y ambos modifican al verbo andéis. Y lo único es que con humildad, mansedumbre, paciencia y amor, sí no están vinculados con solícitos. La mejor traducción al castellano debería ser siendo solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Aunque tiene el mismo valor de participio adverbial que soportándoos, y ambos modifican andéis, humildad, mansedumbre, paciencia y amor se quedan con soportándoos por causa de la coma. Entonces, aquí con la coma finaliza una primera relación de expresión de cómo andar en Cristo. Es como que si el apóstol Pablo dijera lo siguiente, lo voy a parafrasear: yo pues, el prisionero en el Señor, les ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En primer lugar, sopórtense los unos a los otros con toda humildad y mansedumbre y con paciencia en la esfera del amor. Número 2, siendo solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Este solícitos está modificado para Jared y el resto por la frase preposicional en guardar. Solícitos en guardar. ¿Y qué es lo que vamos a guardar? Complemento directo: la unidad del espíritu. ¿Y en qué esfera vamos a guardar la unidad del espíritu? En el vínculo de la paz. Es decir, todo este segundo concepto, solícitos o siendo solícitos en una mejor traducción, tiene su propio paquete para hacer el procedimiento exegético, ¿no?
Siendo solícitos vendría a ser el núcleo de este sintagma del participio adverbial en griego, en este caso del sintagma del gerundio, siendo solícitos, o sintagma del participio pasado. Todo este sintagma, teniendo como núcleo haciendo solícitos, está modificado por todo esto que está aquí, desde en hasta paz. Entonces, pero lo que dijiste es muy cierto. Ambos están asociados y están al mismo nivel. Cuando hacemos el diagrama, voy a saltar un momentico el diagrama para que lo podamos ver. Fíjense, aquí está el diagrama. ¿Lo están viendo todos? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjate, aquí tenemos el verbo and days. Y aquí descubrimos el diagrama y aquí está develada la verdad de todo. Solamente hay un verbo principal, juego. Luego tenemos un complemento directo, que andéis, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y ahora fíjense, Jared y resto de colegas, aquí está soportándoos y aquí está solícitos. Les ponemos una llave porque hay una coordinación por yuxtaposición. Aquí hay una coma en la palabra amor. Y entonces eso me indica que ya lo que viene es un segundo sintagma que necesitamos tratarlo ambos por separado. Sin embargo, ambos sintagmas están asociados con el verbo andéis. Aquí está. Entonces, fíjense, mis queridos amigos y colegas, creo que ya se nos va a terminar la hora. Vamos a salirnos y regresamos para que no nos ocurra lo que nos ocurrió el lunes pasado. Vamos a conectarnos en cuestión de unos 3 minutos y de nuevo nos estamos viendo para continuar con la explicación. ¿Está bien? Ok. Está bien. Nos salimos.